les mencionaré los antecedentes del caso que estamos acompañando. El 29 de febrero de 2012, la empresa Monsanto Comercial S.A.D.C.B. solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un permiso para la liberación al ambiente de soya solución faena, semilla genéticamente modificada y tolerante al herbicida glifosato Ready Roundup para su cultivo comercial en 253.500 hectáreas de las regiones de Yucatán, la planicie huasteca, que abarca los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Ante esta situación, el 24 de mayo de 2012, la red Sin Maíz No Hay País denunció ante la opinión pública nacional e internacional la emisión de un dictamen ambiental por parte de la Semarnat favorable a Monsanto para la liberación al ambiente de la soya transgénica, que permitiría la siembra de esa semilla en los estados y superficies mencionados a partir del ciclo agrícola primavera-verano 2012, con vigencia indefinida, indicando que las zonas de afectación son contiguas a áreas naturales protegidas. Este dictamen es contrario al realizado por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, en donde se señala que si bien la liberación de soya genéticamente modificada no se pretende realizar dentro de ninguna de las áreas naturales, es evidente que existe riesgo de afectación indirecta hacia ellas por contaminación de glifosato, así como por la polinización. Por tal motivo, se sugiere considere la posibilidad de que tal actividad sea analizada desde la perspectiva de la evaluación de impacto ambiental, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. En este mismo sentido, el Instituto Nacional de Ecología tampoco consideró conveniente la liberación de la semilla de referencia debido a que no se ha generado información suficiente sobre los riesgos que su cultivo podría generar en el ambiente, la diversidad y la salud. El 30 de mayo de 2012, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, a través de la doctora Elena Álvarez Huila, envió a la SAGARPA una petición firmada por 660 científicos para solicitar a su titular no autorizara la solicitud de la siembra de 253.500 hectáreas de soya por contener genes de bacterias que le permiten ser resistente al herbicida glifosato, que implica efectos nocivos sobre la biodiversidad, la economía campesina y la soberanía alimentaria. El 6 de junio de 2012, el comunicado de prensa 276-12, publicado en el sitio de internet del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, da a conocer la expedición del permiso solicitado por Monsanto para la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. Ante esta situación, diversas organizaciones en los estados afectados empezaron a promover diversos amparos para denunciar la inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que da pie a la SAGARPA para expedir este permiso, así como también la expedición del permiso en sí. En Chiapas, el 26 de junio de 2012, organizaciones de la sociedad civil, apicultores y campesinos presentamos un amparo por violaciones al marco constitucional y a los tratados internacionales al vulnerar los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano, al trabajo, a la consulta pública para los pueblos indígenas, así como por la inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados por no regular de manera adecuada el principio precautorio. Y tampoco garantizar una verdadera participación de las comunidades afectadas cuando puedan a través de este permiso. Actualmente en Chiapas se han presentado 3 amparos que están en trámite en los juzgados de distrito segundo, sexto y séptimo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los 3 se encuentran en trámite y en las respuestas que han dado las secretarías indicadas como responsables de los actos que vulneran derechos humanos y garantías constitucionales e individuales, han solicitado ya la acumulación de los amparos que se han presentado a nivel nacional para que se emita una sola sentencia al respecto. Esto significa que los amparos que se presentaron en Chiapas, que son 3, tendrían que ser
remitidos a donde se presentó el primer amparo, que fue en la ciudad en el estado de Campeche. Janet, si quieres mostrar la tabla. Va, la siguiente. Siguiente. A ver, no, sube. Otra, antes, ahí. Aquí está, esta tabla nos muestra los amparos que se han presentado hasta el momento, que como les decía son 8 a nivel república. Ahí se muestra también los estados en los que se han promovido y las personas promoventes. Este listado fue tomado del informe justificado que presentó Zagarpa al Juzgado Segundo de Distrito, en donde se encuentra radicado el amparo que hemos promovido. Y como les mencionaba, aquí Zagarpa está pidiendo la acumulación de los 8 amparos para que se emita una sentencia en el mismo sentido. Ahora bien, los derechos que nosotros hacemos valer como vulnerados dentro de los juicios que hemos promovido, el primero de ellos es el derecho al medio ambiente sano, a un medio ambiente sano. De la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que es el fundamento también para que se expida un permiso para liberar la soya, solución faena. Vulnera el derecho a gozar un medio ambiente sano en razón de que contraviene el principio precautorio que debe regir en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados para evitar daños al medio ambiente, a la diversidad genética y por consiguiente a la salud humana. La esencia del principio precautorio radica en que aún sin tener certidumbre científica absoluta sobre una situación de peligro, de daño grave e irreversible al ambiente, a la biodiversidad o a la salud humana, los estados no deben posponer el tomar medidas de protección ambiental, de lo que se infiere que la finalidad es precisamente prevenir una contingencia ambiental, entendida esta como situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puedan poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Medidas que las autoridades encargadas de velar por la protección al medio ambiente y a la diversidad biológica en el ámbito de sus competencias deben tomar en cuenta en todo momento. Primero, antes de adoptar su decisión para prevenir la generación de un daño. 2, cuando siguen el proceso para adoptarla para minimizar cualquier daño. Y 3, con posterioridad a tal decisión para reparar los daños en caso de que haya sido imposible prevenirlos y minimizarlos. En este sentido, el deber de velar por la protección al medio ambiente implica a la par la obligación de conservar la diversidad biológica como un interés común de toda la humanidad, según se establece en el preámbulo del Convenio sobre Diversidad Biológica. Por tanto, atendiendo al principio precautorio, en este caso las autoridades involucradas también están obligadas a prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica sin que pueda alegar la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo la amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que existe una relación directa entre el ambiente físico en el que viven las personas y los derechos a la vida, a la seguridad, a la integridad física. El ejercicio del derecho a la vida y a la seguridad e integridad física están necesariamente vinculados y de diversas maneras dependen del entorno físico. Por tanto, es fundamental la protección de este en todos los aspectos. Otro de los derechos que nosotros y nosotras señalamos como vulnerados es el derecho a la consulta pública a las comunidades indígenas. Si bien es cierto, la Ley de Bioseguridad prevé que una vez que una empresa o un particular tiene la intención de que se le autorice el cultivo de la soya, prevén que tienen la obligación de publicitarla durante 2 meses para que cualquiera que esté interesado pueda emitir una opinión al respecto. Esta medida en realidad no deja al arbitrio de la Secretaría la forma en cómo se va a llevar a cabo esa consulta y a pesar de que se pueda oponer con estudios científicos a ese permiso, la opinión no tiene la validez para echar atrás el permiso. En este sentido,
La Comisión Interamericana ha reiterado que este derecho no debe limitarse a asuntos que afecten derechos de propiedad, sino que debe aplicarse a todas las acciones administrativas o legislativas de los estados que tienen un impacto sobre los derechos o intereses de las comunidades indígenas. En el mismo sentido, este derecho se encuentra desarrollado por el Convenio 169 de la OIT y el artículo 32.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se establece que los estados celebrarán consultas y cooperación de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos. En este tenor, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados no cumple con estos deberes en distintos momentos. Como les decía, al establecer que será a discreción de la SAGARPA la selección de los medios idóneos para poner a disposición del público las solicitudes de permiso para la liberación de organismos genéticamente modificados, al considerar las opiniones vertidas por cualquier persona solamente para el establecimiento de medidas de bioseguridad adicionales y al considerar únicamente como vinculante el dictamen emitido a través de una dirección de la Semarnat, queda de manifiesto la inconstitucionalidad de los preceptos que se señalan. Ahora bien, también la expedición del permiso que se le otorga a Monsanto deben declararse inválidos porque violan también el principio pro persona. La ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados otorga un marco de protección relativamente limitado en comparación a los tratados internacionales y de acuerdo al artículo 1 constitucional, si una ley nacional si un tratado internacional que ha sido ratificado por México otorga mayores garantías o ofrece un marco de protección más amplio que una ley nacional, se debe estar a lo que establece el tratado internacional, que en este caso la ley de bioseguridad, como les decía, presenta diversas deficiencias y que en realidad no protegen al medio ambiente, ni la vida de los seres humanos, ni la biodiversidad, y por tanto debe estarse el tratado internacional. Como en este caso, por eso es que nosotros argumentamos que existe una violación al principio pro persona que está contemplado en el artículo 1 de la Constitución mexicana, que a través de la expedición de este permiso se vulnera el derecho al trabajo, es decir, que al no aplicarse el principio precautorio que rige en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y al no consultar a las personas, comunidades indígenas y equiparables que pudieran resultar afectadas con la expedición del permiso que se impugna, se ha olvidado el deber de prevenir violaciones a los derechos en juego, específicamente el derecho al trabajo. En este sentido, debido al peligro que corre de contaminarse la miel convencional y orgánica que los apicultores chiapanecos producen, comercializan y exportan a la Unión Europea, mismo que debe presumirse a la luz del propio principio precautorio, limitando sin justificación alguna su derecho al trabajo consagrado en los artículos constitucionales en el segundo apartado B, fracción 7, quinto, en el 20, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre este particular, existe un antecedente que exhibimos dentro de la demanda de amparo que presentamos, que es un fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el contenido de organismos genéticamente modificados en la miel en relación a esto se pone en peligro la mayor fuente de comercialización y exportación de la miel que se produce al estar en duda la calidad orgánica de la miel que se exporta por el contenido de polen que pueda provenir de organismos genéticamente modificados, y con ello los apicultores chiapanecos se encuentran ante un inminente riesgo de que la miel no sea aceptada para exportación o que se exija que el etiquetado manifieste que se trata de un producto con ingredientes provenientes de organismos genéticamente modificados, lo que significaría una menor demanda del producto, pues actualmente esa demanda favorece dadas sus propiedades orgánicas. Y otro de los argumentos que nosotros hacemos valer es que la autorización de este permiso
implica un riesgo para la concentración de tierra por vía del uso productivo en razón de la actividad monopólica que Monsanto ha demostrado en todo el mundo, violando con ello el derecho de propiedad contenido en el artículo 27 de la Constitución mexicana al establecer como obligación del Estado, entre otras cosas, el dictar medidas necesarias para ordenar destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades. Esta situación implicaría además el despojo a las comunidades indígenas de sus territorios tradicionales, la pérdida de los medios materiales para subsistencia, migración y desplazamiento forzado debido a la falta de medios de subsistencia, disputas internas y divisiones en las comunidades, todo ello en detrimento del derecho reconocido en el artículo 2, apartado A, fracción quinta de la Constitución mexicana. Es decir, la autorización que otorgan a Monsanto indirectamente también provoca el acaparamiento de tierras, si bien a través de la forma de renta, porque realmente no pueden, los convenios que están celebrando con los campesinos en las zonas afectadas son para que, siembren su parcela, pero implica también una renta de la tierra y que a la larga va a implicar un acaparamiento por vía de cultivo de la tierra, pero también un monopolio, porque si bien es cierto, la ley de bioseguridad dice que cualquier empresa o particular que reúna los requisitos y satisfaga el procedimiento que establece la ley podrá ser beneficiario de este permiso, realmente solo tiene acceso a aquel que cuente con los recursos económicos para pagar ese tipo de estudios que avalen que no se cause un daño al medio ambiente. Entonces también estamos hablando por parte de Monsanto que se va a crear un monopolio porque prácticamente es el dueño de la semilla de soya genéticamente modificada y además a los campesinos con los cuales se está ya celebrando estos convenios establecen una serie de requisitos o una serie de condiciones que implica que una vez acabado el periodo de siembra ellos no puedan guardar la semilla, se tienen que deshacer de ella y por tanto también una serie de sanciones en caso de que esa semilla aparezca en una parcela en donde no exista un control. Janet, si quieres moverlo. Bueno, les voy a presentar un cuadro que eso también viene en el informe que presentó Zagarpa dentro del juicio de amparo. Bueno, primero, aquí el Estado está argumentando que las violaciones que nosotros queremos hacer valer son infundadas, son improcedentes y por tanto el juicio de amparo debe sobreseerse. Y ellos dicen que nosotros debimos atacar desde un principio el primer acto de aplicación de esa ley, que fue la autorización para la etapa experimental del cultivo de soya transgénica. Y nos muestran aquí una serie de antecedentes desde el 2008 en donde se está cultivando la soya. Les explico, para llegar a, este último permiso que implica ya el programa comercial tuvo que haber pasado por dos etapas anteriores, una etapa experimental y una etapa piloto, para medir las consecuencias o el impacto que iba a tener en el medio ambiente. Entonces, de acuerdo a esto, en la península de Yucatán, desde el 2008 se ha autorizado a Monsanto el permiso para el cultivo experimental de soya en 12,000 hectáreas. En 2010 y 2011 en la etapa piloto. En el caso de la planicie, en la Huasteca, también está de 2008, 2010 y 2011. Y en Chiapas, en la etapa experimental 2008, en la etapa piloto 2010 y 2011. Ahora, en Chiapas las hectáreas que se van a ver afectadas son 30,000, que se localizan en lo que es la región frailesca y la región Costa Soconusco del estado de Chiapas, que tiene que ver con que son áreas planas donde se pueden llevar utilizar instrumentos que puedan hacer más fácil el cultivo de soya. Y aquí en las regiones que puedes mover, les voy a presentar, ahí está como un mapa de las regiones de México que están siendo afectadas por el cultivo de soya.
si ven, colindan con el Golfo de México, es parte del Golfo y el sur, que es Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Sí? En Chiapas nos hablan de dos polígonos, el polígono A y el polígono B. El polígono A, que corresponde a la zona frailesca, que es planicie y que afecta a diversas regiones que antes era, bueno, la zona frailesca anteriormente era considerada como la de mayor producción de maíz. Son tierras fértiles para el cultivo de maíz. Y el polígono, bueno, son varios municipios, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, pero además estos polígonos colindan con áreas naturales protegidas. En esta región se localiza el Cañón del Sumidero. En el polígono B, que es Costa, que está Tapachula y otros municipios, también hay áreas naturales protegidas. Obviamente el polen de la soya puede llegar a estas áreas naturales protegidas y contaminarlas por la misma acción del viento. Bueno, ahora, la cuestión es que, a ver, el argumento, como les decía, de las Secretarías de Estado es que no existe tampoco un estudio científico técnico que realmente avale el impacto que puede causar el glifosato, que es el herbicida que se le aplica a la soya, para acabar con la maleza que crece alrededor sobre la salud, y ellos exhiben diversos estudios por parte de la FAO, por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde refieren que el glifosato es de baja toxicidad, que es volátil. Sin embargo, a la demanda de amparos que presentamos y que también fue presentada por diversas organizaciones en los otros estados, está sustentada por estudios muy recientes de 2011, 2010, en donde se demuestra lo contrario, es decir, el glifosato sí es el glifosato Roundup Ready, que así es la denominación, realmente sí impacta a la salud, sí es cancerígeno y está demostrado que en la cuestión de mujeres ha producido abortos espontáneos y representa realmente un grave riesgo para la vida. Y al respecto, pues nos va con, bueno, el doctor Marcos Arana, que también es firmante de este amparo, nos va a hacer como una exposición de los efectos del glifosato en la salud. La soya transgénica es una soya genéticamente modificada para hacerla resistente a un herbicida que se llama glifosato. Es decir, la utilización masiva de glifosato en una tierra implicaría eliminar todo tipo de población vegetal, todo tipo de plantas, para poner únicamente un monocultivo de soya transgénica. Eso significa, primero, que se rompe, es una agresión directa a la diversidad biológica. Esta tierra en la cual se utiliza el glifosato difícilmente podrá ser utilizada para sembrar alguna otra cosa. Es más, se piensa que la tierra utilizada para la siembra de soya transgénica es irreversiblemente, pierde la diversidad y no podrá ser utilizada para otros productos. En este sentido, el Estado mexicano está faltando a dos de sus responsabilidades. Primero, la de respetar. Un Estado tiene la obligación de respetar, en este caso, la biodiversidad. El dar permiso a la siembra de soya transgénica es una falta precisamente a esta obligación del Estado de respetar y obviamente de proteger porque se ha demostrado una serie de daños importantes a la salud y al medio ambiente. Sin embargo, el Estado mexicano, a través de sus instituciones, ha respondido a la petición del amparo a través de decir que no hay pruebas suficientes para demostrar que el glifosato, que es el herbicida, causa daño a la salud. Sin embargo, es bastante evidente que los datos que tiene el Estado mexicano para responder a la solicitud de amparo son datos que provienen fundamentalmente de la compañía Monsanto. No son datos independientes,
no son datos de académicos, no son datos de investigadores y son datos únicamente, además, no actualizados. El principal argumento que tiene el Estado mexicano para responder es un informe de FAO y de la OMS que data de 2004 y que tiene referencias anteriores a esta fecha y no toma en cuenta una serie de instrumentos, una serie de investigaciones que se han publicado del 2004 hacia la fecha y sobre todo que muchos de ellos provienen de países latinoamericanos. Ustedes saben que bueno, en el 1974 Monsanto adquiere la patente del glifosato y esta patente se venció en el año 2000 y en ese lapso el glifosato es autorizado como uno de los plaguicidas seguros para ser utilizados en muchos países. Sin embargo, para esta fecha prácticamente se tenían muy pocos estudios y no se tenía el tiempo suficiente para demostrar tampoco el daño que está ocasionando. El glifosato se utiliza prácticamente, es el principal herbicida que se utiliza sobre todo en Estados Unidos y en Argentina. En Estados Unidos se utilizan más de 100 millones de toneladas anuales precisamente para la siembra de soya transgénica. En Argentina es el lugar donde se utiliza con mayor concentración porque 19 millones de hectáreas del suelo argentino son utilizados para producir soya. Y se utiliza básicamente soya transgénica y con el glifosato. Otros países como Uruguay, como Paraguay y además se ha utilizado en Colombia precisamente como una herramienta como herbicida para eliminar los cultivos de coca. Y entonces en todos estos países hay una experiencia acumulada del impacto ambiental y del impacto para la salud que tiene la utilización de glifosato. Pero no es solamente el glifosato lo que causa daños a la salud. Actualmente, sobre todo en el último año, hay estudios, sobre todo franceses, que identifican que también los productos transgénicos están causando problemas de cáncer, están causando también un desgaste, sobre todo en el hígado. El glifosato además no está solo. El glifosato además va en un paquete, como se venció la patente en el 2000, Monsanto elaboró un paquete del cual se trata de un paquete que se llama Roundup, en el cual el glifosato va asociado a otro tipo de sustancias químicas, un gran conjunto de ellas que les llaman sustancias inertes, es decir, el glifosato no va únicamente el compuesto puro, sino va el paquete con una serie de compuestos que también se ha demostrado que causan daño a la salud. La agencia norteamericana, sobre todo de seguridad ambiental y de seguridad ocupacional, considera el glifosato como un compuesto fuertemente oncogénico, es decir, fuertemente cancerígeno. Se sabe también que con estudios recientes que el glifosato, que además ustedes saben que el glifosato actúa sobre las plantas impidiendo la producción de sustancias, sobre todo proteínas, para que las plantas mueran por falta de estas sustancias. Se argumenta que los animales y los humanos no tienen este daño en sus sistemas. Sin embargo, hay estudios que pueden causar el glifosato y los demás compuestos inertes, pueden causar mutaciones, pueden causar daños en el material genético y también que además interfieren en el sistema reproductivo, inhibiendo la producción de hormonas sexuales. Y por lo tanto, uno de los efectos que se ha visto en diferentes países es la producción de abortos y de malformaciones congénitas. Hay una organización argentina que se llama los médicos de los pueblos fumigados, que se ha dedicado precisamente a documentar con mucha experiencia de campo y con estudios científicos, han dedicado a documentar precisamente
lo que pasa con la población expuesta y la población expuesta. Hay estudios italianos, hay estudios franceses, hay una gran cantidad de literatura que estamos ahorita haciendo un amicus curiae y hemos solicitado para precisamente los jueces tengan esta información y no tengan una información obsoleta que además detalla y evidencia el conflicto de intereses que existe entre muchos funcionarios públicos que muy seguramente están vinculados por la vía económica con Monsanto, y además el Estado tendría la obligación de recurrir a un peritaje de organismos académicos nacionales. Creo que inclusive nosotros deberíamos estar solicitando una actuación, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México con peritos independientes para que aconsejen realmente al Estado mexicano para esto. En la UNAM han hecho peritajes parecidos, que creo que sería la instancia a la cual deberíamos recurrir precisamente para esto. El Estado mexicano, para responder a través de instituciones, de sus instituciones a esta solicitud de amparo, pues obviamente solamente ha tenido como base la información que entrega Monsanto, lo cual creo que también debemos denunciarlo, porque esto es una falla precisamente del Estado mexicano de proteger adecuadamente la salud de la población y también del medio ambiente. Gracias. Todos los amparos están en trámite. Lo que pasó en Campeche es que cuando se presenta un amparo, cuando presentamos un amparo podemos pedir la suspensión del acto reclamado. En este caso se pidió la suspensión de la siembra. Lo concedieron en Campeche. En Chiapas, a diferencia, no. Tampoco era como de emergencia que lo concedieran porque el periodo de cultivo de la soya fue junio-julio. Después, por las condiciones climáticas, ya no se puede cultivar, entonces hay que esperar al siguiente periodo, primavera-verano. Entonces, como el permiso es indefinido, el siguiente periodo, se va a cultivar en lo que es primavera-verano del 2013. Habría que promover otras acciones, pero en Campeche, como les decía, todos los amparos, los 8 amparos a nivel nacional que se han promovido están en trámite, ninguno ha llegado a sentencia, y lo que está pidiendo la Zagarpa es que todos se acumulen, esto con la finalidad de que se emita una sola sentencia, en el mismo sentido. O sea, la ventaja que había ahorita, digámoslo así estratégicamente, es que son 8 criterios diferentes, esperemos, y de alguna manera puede haber que entre la sentencia que emita un juez de Campeche con el de Yucatán o con el de Chiapas haya contradicción y por ahí podamos buscarle para darle seguimiento, pero la estrategia del Estado es eso, acumularlos para que un solo juez sea el que resuelva sobre los 8 amparos en el mismo sentido, concediendo o negando el amparo, dependiendo de las valoraciones del criterio del juzgador. Ahora, como decía hace rato Marcos Arana, las pruebas que está ofreciendo el Estado mexicano son estudios que tienen más de posiblemente 10 años de haberse realizado en relación a los efectos del glifosato en la salud, y eso es importante porque los jueces de distrito no son peritos en química y en todo esto que tiene que ver con las sustancias, y por tanto por ahí es donde le está atacando el gobierno. Ahora, en cuanto al derecho de consulta, creo que era la pregunta del compañero, lo que está respondiendo la Zagarpa o en sí el Estado mexicano a esto, es decir, que sí, efectivamente ellos respetaron el derecho de consulta, tan es así que antes de que se le otorgara el permiso a Monsanto, puso a consideración del público la solicitud de Monsanto, y que hubo un lapso de 2 meses para que cualquier persona que estuviera interesada hiciera sus observaciones. Este es el argumento que está sosteniendo ahorita Zagarpa, que sí observaron el derecho de consulta a través de publicar a través de su página el que Monsanto había otorgado, había pedido el permiso y que cualquiera de nosotros pudo haber hecho observaciones en un lapso de 2 meses, pero en un lapso de 2 meses es muy poco tiempo, en primer lugar, las comunidades afectadas son comunidades campesinas, comunidades indígenas, no se le está garantizando verdaderamente una información ni el acceso a esa información. En cuanto a la renta de tierras y de qué naturaleza son los convenios, la compañera Ana Valadez, en el caso de Chiapas, creo que en el mes de junio-julio, fue a hacer un recorrido, digámoslo así, a la zona del Soconusco, Costa Soconusco, y se encontró con que
en primer lugar, los territorios que están siendo afectados son propiedad social, son ejidos y comunidades. Sin embargo, algunos ya están certificados y al estar certificados, obviamente, pasan a ser casi propiedad privada. Pero los convenios que se están celebrando es directamente en las empresas que tienen la concesión para la venta de esta semilla y están celebrando los contratos con los campesinos que deciden adquirir la semilla. No recuerdo, creo que estaba en ofertas el paquete de 50 kilos. Ana Valadez, ¿te acuerdas en cuánto estaba el paquete de soya? ¿La vez que tú hiciste? Era de 50 kilos, ¿no? 2100 y algo, pero estaba a precio de promoción en 1900 y algo para sacarlo antes del periodo de siembra. Entonces estaba llena la tienda distribuidora en Tapachula porque la estaban sacando baratísima y en el momento de la compra firmaban el contrato y además ahí geoposicionaban satelitalmente el ejido. En el momento de la compra, de la entrega ahí estaba firmando un representante de Monsanto, estaba en la semillera pidiendo la firma y ahí mismo. Y haciendo la localización satelital. Es decir, esto tiene que ver con las condiciones que Zagarpa, bueno, en que se otorgó este permiso a Monsanto. Es una manera de controlar en dónde está la semilla, en dónde están los cultivos.